Revelado, como una niñera inspiradora transformó a los cuatrillizos de un millonario con su increíble historia de vida. Camila, una joven venezolana de 28 años, cruzó fronteras arrastrando consigo el peso de la despedida. Su corazón batía entre la tristeza de dejar atrás su hogar y la esperanza de un futuro más brillante. Llegó a un lujoso vecindario en San Juan, donde las casas se erguían como castillos y la opulencia se respiraba en cada esquina. Sin embargo, esa grandeza solo ocultaba un mundo que la sorprendía, un mundo donde las sonrisas eran reverberaciones de apariencias. Desde su primer día al cuidado de los cuatrillizos, Camila sintió la presión aplastante de la élite. Al observar a esos niños, su interior se retorcía. Eran pequeños perfectos, con ropas caras y juegos tecnológicos, pero Camila vislumbraba una verdad inquietante: el padre, un empresario exitoso, estaba tan absorto en su mundo que no se daba cuenta de cuánto sufrían los pequeños por cumplir con expectativas inalcanzables. Se sentía sola en este nuevo entorno, donde las risas auténticas parecían un lujo ajeno, y el amor, un concepto marginado en medio de tantas exigencias. Con el transcurrir de los días, comenzó a forjar un vínculo con los cuatrillizos. Les contaba historias de su infancia, donde la alegría no dependía de la riqueza, sino de los momentos sencillos. Sus ojos se iluminaban con cada relato, sus risas llenaban los espacios vacíos del grande pero frío hogar. Sin embargo, el padre observaba desde la distancia, con desdén hacia lo que consideraba distracciones. Esa fricción crecía. Camila sentía la tensión, una cuerda tensa entre su deseo de darles amor y la mirada recelosa de aquel hombre que solo entendía de éxito en cifras. Era un dilema moral constante: ¿debería callar y seguir como una simple niñera o arriesgarse a desafiar a un gigante en su mundo de lujos? Su mente era un torbellino. La lucha interna aumentaba cuando recordaba su pasado, con su madre arrugando la frente por las deudas, cuando la felicidad se encontraba en aquello que no tenía precio. Cada vez que los niños se acercaban a ella, compartiendo dudas sobre el amor de su padre, su corazón se apretaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras preparaba una tarde de juegos al aire libre, un incidente desgarrador la llevó a un viejo recuerdo, un hecho de su pasado que le había marcado profundamente y que la obligó a confrontar su propia dignidad. Cuando un niño preguntó inocentemente por su historia, Camila sintió que el aire se le desvanecía. Sus palabras se enredaron en su boca, y la angustia le recorrió el cuerpo. Los cuatrillizos se quedaron en silencio, sus ojos grandes y llenos de confusión, al darse cuenta de que había un mundo más allá de su burbuja de riqueza. Ese momento de revelación dejó una huella profunda en Camila. La realidad de su pasado abría una puerta entre ellos, pero también había una gran batalla por venir. El padre de los niños no podía permitir que alguien como Camila interfiriera en su fórmula de éxito, y cada día se volvían más intensas sus miradas, aquellas que desnudaban la fragilidad de los valores que él tanto defendía. Una confrontación se acerca, y la pregunta en el aire es clara: ¿podrán ambos reconciliar sus visiones en un camino hacia la verdadera riqueza emocional? La angustia crecía, un eco de decisiones pasadas que se entrelazaban con el presente, dejando a Camila al borde de una posibilidad transformadora. Mientras el futuro de los cuatrillizos pendía de un hilo, Camila se despertó esa mañana con una sensación entre el miedo y la determinación. El rostro del empresario, tan ausente emocionalmente, la atormentaba en su mente. Cada vez que cruzaba miradas con él, jugaban en su interior pensamientos contradictorios. Sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, desafiando un sistema donde el amor y la conexión parecían ser meras palabras en un diccionario lujoso. La imagen de los cuatrillizos, frágilmente felices entre risas y cuentos, se había convertido en su motor. Cada sonrisa de ellos le encendía la chispa de la rebelión. Decidida a tener una conversación honesta, empezó a planear una estrategia. No podía seguir ocultando sus sentimientos.
Esa noche, mientras los niños dormían, Camila dedicó su tiempo a escribir notas para el padre, plasmando sus observaciones y su preocupación genuina por el bienestar emocional de los cuatrillizos. En su corazón, sabía que el riesgo era alto, pero también lo era el potencial de un cambio real. El primer paso fue el más difícil. Al día siguiente, eligió un momento adecuado, cuando vio al padre revisando correos al lado de la piscina. Con la determinación palpitando en su pecho, se acercó. Su voz tembló al principio, pero a medida que hablaba, el miedo se convirtió en una fuerza imparable. He notado que los niños buscan algo más que juguetes o premios, necesitan conexión. Me rompió el corazón ver sus ojos cuando preguntaron por ti. El hombre, alzado en su trono de éxito y números, la miró con escepticismo. Camila sintió como el aire se espesaba, el silencio se tornó en un campo de batalla. ¿Y qué sabes tú acerca de la vida que llevan? Esto es lo que les proporciono para que sean exitosos en el futuro, respondió, su tono despectivo resonaba como una campana. Ella se enfrentó a ese desprecio con una calma que la sorprendió. No se trata de éxito en cifras, sino en experiencias. Los recuerdos que les creen un hogar de amor son los que marcarán sus vidas, no los regalos que rodean sus cumpleaños. Cada palabra la sentía pesada pero necesaria, como un puño dispuesto a romper una muralla. A medida que sus voces alcanzaban un clímax, Camila a su vez se dio cuenta de su propio crecimiento. Antes se sentía como una niña perdida, pero en ese momento, se erguía como una mujer dispuesta a desafiar la tiranía del dinero en favor de los lazos afectivos. El eco de su voz resonaba firmemente en su interior. El hombre, aún escéptico, dejó el teléfono a un lado. ¿Y qué propones que hagamos? ¿Renunciar a las expectativas sociales? Cuestionó. La tensión entre ambos era palpable, la batalla estaba lejos de terminar. En su interior, por un instante, sintió que podía ganar ese momento, pero el camino que se dibujaba a su alrededor era incierto y oscuro, pero aquella confrontación no fue en vano. Los siguientes días, los ojos de los cuatrillizos, llenos de expectación, se encontraron con ella de una manera nueva, como si comprendieran que su niñera estaba en un camino de lucha por su felicidad. Camila se sentía empoderada y, al mismo tiempo, aterrada. Este paso había reenfocado no solo su papel de cuidadora, sino su vida misma. Aquella noche, mientras se sentaba a reflexionar bajo el cielo estrellado, un pensamiento le recorrió la mente. Había decidido no ser una simple niñera. Se había transformado en una defensora de la felicidad de esos niños, dispuesta a desafiar el orden establecido por el padre. Sin embargo, sabía que aún había mucho por hacer. La incertidumbre de cómo el empresario reaccionaría llevó a Camila a una conclusión alarmante. El enfrentamiento inicial solo era el principio. Las verdaderas pruebas vendrían, y lo que estaba en juego iba más allá de su trabajo, implicaba su propia dignidad y la posibilidad de un cambio en el hogar de esos cuatrillizos, pero Camila se sintió más fuerte, más decidida a hacer el cambio que deseaba ver en la vida de los niños. ¿Podría realmente hacer que el padre comprenda el verdadero valor de la conexión emocional? Mientras miraba las estrellas, un nuevo desafío apareció ante ella: organizar una actividad familiar que uniera a todos, un puente hacia una nueva forma de entender la felicidad. Con el corazón golpeando y la mente en pleno revuelo, Camila advirtió que el futuro estaba lleno de oportunidades y quebrantos. Su viaje apenas comenzaba, y una pregunta quedó flotando en el aire: ¿sería suficiente el poder de sus convicciones para transformar la percepción del millonario sobre lo que significaba ser verdaderamente rico? El día señalado para la actividad familiar llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción que a Camila le costaba contener. La cena de la semana anterior había quebrado un silencio tenso, pero ahora pensaba en cómo construir un puente entre los cuatrillizos y su padre. Sabía que no se trataba solo de una mera reunión, era una oportunidad para mostrarle al empresario que había más en la vida que las riquezas materiales. Camila había decidido organizar una noche de juegos, una tradición familiar que carecía en su hogar. Preparó un espacio en el jardín, adornado con luces suaves y colores que dieron un aire de calidez. Invirtió tiempo en buscar juegos que incentivaran la colaboración y la risa, retratos de lo que realmente deseaba para los niños, momentos de conexión auténtica. Al recibir a los cuatrillizos, sus caras brillaban de entusiasmo.
Camila había logrado captar su atención y, por un instante, la atmósfera se llenó de risas y abrazos. Sin embargo, el verdadero desafío comenzaba con la llegada del padre. Su presencia era como un rayo que oscureció el ambiente, un recordatorio del poder que él ejercía y su habitual desdén hacia lo que consideraba trivial. Consciente del peso que su figura imponía, Camila respiró hondo, buscando centrar su intención. Se acercó y lo saludó, invitándolo a unirse. Él, asombrado por la escena, dudó antes de entrar en el juego de los niños, que clamaban por su atención. Este momento crucial representaba un punto de inflexión. ¿Sería capaz de dejar a un lado su frialdad y abrirse a la vulnerabilidad del momento? Mientras los cuatrillizos reían y corrían, Camila organizó una dinámica de equipo donde cada miembro debía aportar algo, ya sea una historia, una estrategia o simplemente una risa. Fue sorprendente ver al padre inicialmente reacio y distante poco a poco integrarse. A cada paso, Camila se daba cuenta de que, si bien su objetivo era que él entendiera la importancia de la conexión emocional, había algo más, crearse a sí misma un espacio en este mundo tan deshumanizado. Cada vez que la risa de los niños resonaba, el semblante del empresario se iba relajando. Camila, al observarlo, merodeaba entre la ansiedad y un destello de esperanza. Pero, en su mente, una parte de ella se cuestionaba si este pequeño triunfo bastaría o si necesitaba un giro más audaz. ¿Era este solo un momento efímero que no cambiaría verdaderamente la dinámica familiar? Después de varias horas de juegos, se detuvieron a descansar. Era un claro indicio de que el padre podría haberse abierto emocionalmente. Aprovechando la pausa, se sentó junto a ellos y tomando aliento, Camila decidió dar un paso más. Esto es lo que los niños necesitan, ¿no? Dijo, mirando a los cuatrillizos, sus sonrisas casi iluminaban la noche. Experiencias de conexión significativas. Esto puede ser parte de su vida, si tú también lo quieres. El hombre hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron mientras contemplaba sus palabras. Camila sintió una mezcla de ansiedad y determinación, notó que este no era el final de su lucha, sino el inicio de un camino nuevo. Las dificultades previas habían forjado un nuevo sentido de valor en ella, y no podía retroceder ahora. Los siguientes días se convirtieron en una balanza entre pequeñas victorias y momentos de duda. La semilla de la conexión había sido plantada, pero florecer en el terreno infértil del escepticismo sería una tarea monumental. Al reflexionar sobre este nuevo desafío, una pregunta resonaba con fuerza: ¿podría realmente construir una relación duradera, donde el amor reemplazara la frialdad? Mientras planificaba la próxima actividad y meticulosamente diseñaba su argumento, se dio cuenta de que la mayor lección que estaba aprendiendo era acerca de su propio valor. En cada palabra que pronunciaba y en cada intento por llegar al corazón del empresario, descubríase a sí misma con más intensidad. Ahora, el futuro no solo dependía de los cuatrillizos, sino también de su capacidad de resistir ante lo contrario a sus ideales. De repente, recibió un mensaje de texto inesperado del empresario. La tensión creció en su pecho. ¿Sería una nueva oportunidad para avanzar, o su invitación a volver a un negocio que Camila pensaba ya había superado? Su corazón latía fuerte mientras le daba un vistazo al contenido del mensaje, preguntándose si ese sería el siguiente paso decisivo que habita entre el triunfo y la desilusión. La pantalla iluminó el rostro de Camila con la última luz del día. El mensaje era breve, casi enigmático. Me gustaría hablar contigo sobre lo que pasó la otra noche. Encuéntrame en el café de la esquina a las 6. Una mezcla de inquietud y esperanza brotó en su interior. Lo que en el pasado hubiera considerado un encuentro profesional, ahora se transformaba en un terreno lleno de posibilidades. No podía ignorar la vulnerabilidad que había surgido durante la noche de juegos. Había vislumbrado un atisbo de calidez en su padre, aunque fuera momentáneo. ¿Podría ese atisbo convertirse en algo más? El dilema se arrastraba en su mente. Asistir a la cita significaba arriesgarse a desilusionarse nuevamente, pero también podría ser la oportunidad de solidificar los cambios que había comenzado a cultivar. Camila se preparó meticulosamente, eligiendo un atuendo que equilibrara profesionalidad y cercanía. Sabía que cada detalle contaba. A medida que caminaba hacia el café, la ansiedad se hizo palpable.
cada paso era una mezcla de firmeza y temor. Reflexionó sobre cómo había comenzado a vislumbrar sus propias capacidades a través de la lucha por crear vínculos significativos. Era un renacer personal que, junto con la responsabilidad hacia los cuatrillizos, la llenaba de un propósito renovado. Al entrar en el café, el ambiente cambió. Aromas cálidos de café y pasteles rodeaban el lugar, proporcionando una atmósfera acogedora. Sus ojos rápidamente localizaron a su padre, con la mirada fija hacia la ventana, como si contemplara algo más allá de lo físico. Sus ojos se encontraron, y Camila notó una brizna de nerviosismo en él. Se sentaron en una mesa apartada, y el silencio se instaló como un manto pesado entre ellos. Fue él quien rompió la barrera. Lo que hiciste fue diferente. Nunca pensé que podríamos reír juntos. Las palabras parecieron pronunciarse con dificultad, como si cada sílaba exigiera esfuerzo emocional. ¿Te gustaría que eso sucediera más a menudo? Camila, con voz firme, intentó que sus intenciones fueran claras. Hablaba desde un lugar de sinceridad genuina, sabiendo que el verdadero desafío no sería únicamente convencerlo, sino crear un diálogo abierto. Ella estaba lista para explorar lo que significaba para ambos. Él miró hacia su taza, una sombra de duda cruzando su rostro. Dices que es importante, pero mi trabajo, mi vida es diferente. No sé si puedo cambiar. Los recuerdos de su propia lucha la golpearon. Camila había estado ahí, enfrentando esa misma pregunta. Era un camino desafiante, pero ella había comenzado a cultivar la pequeña chispa de esperanza. No te pido que cambies de la noche a la mañana. Solo que consideres que hay más en la vida que trabajo, que la risa puede ser un refugio. Su padre levantó la mirada, sus ojos se encontraron nuevamente. No sé cómo ser lo que quieres que sea. Las palabras colisionaron, pesadas pero con una fragilidad inquietante. Camila sintió que la adrenalina llenaba sus venas. Había llegado a un punto crítico en su desarrollo personal. Aquí estaba probando su valor no solo como una cuidadora, sino como una hija que ansiaba más de lo que la vida había ofrecido hasta ahora. La conversación se hizo más profunda, y a cada palabra, cada respuesta, ella exploraba su propio mapa emocional. Estaba más preparada de lo que nunca lo había estado. No quería volver a encerrar sus emociones, y quizás, eso podría inspirar a su padre a hacer lo mismo. Sin embargo, a medida que el diálogo se hacía más íntimo, una pregunta, tan inmensa como su deseo de conexión, emergió en su mente. ¿Sería suficiente lo que estaban construyendo para romper las cadenas del pasado? La incertidumbre dejaba un eco en la conversación, como un suave recordatorio de que cada paso que daba era vital tanto para ella como para la relación que deseaba forjar. Cuando la charla se acercaba a su fin, su padre se inclinó un poco hacia ella. Si esto va a funcionar, voy a necesitar tu ayuda, pero necesito que me digas honestamente qué esperas de mí en esto. Esa pregunta la golpeó con fuerza. No estaba lista para delinear un camino claro, pero en lugar de retroceder, la determinación se encendió dentro de ella. Tenía que articular su deseo de un cambio familiar, una unión que concibiera un nuevo significado de éxito. Mientras se preparaba para responder, un abismo de emoción se manifestaba en su interior. El momento de su verdad estaba cerca, y no solo se trataba de su padre, era la invitación a definir su propio futuro en esta nueva dinámica. Pero lo que significaba construir ese futuro aún era incierto. Con la tensión palpable en la mesa, Camila llenó sus pulmones de aire, lista para trazar un mapa de posibilidades. Sin embargo, justo en ese instante, sonó su teléfono. Un mensaje inesperado surgió, desviando su atención y revelando un nuevo dilema que cambiaría el rumbo de la conversación por completo. ¿Podría este nuevo imprevisto complicar lo que parecía estar floreciendo? Camila miró su teléfono, la pantalla iluminándose con un mensaje que no había anticipado. Era un mensaje de su hermana, Laura, que decía: Camila, necesito que hables con Javier. Hay algo importante sobre los cuatrillizos que no puede esperar. El frío de esa frase la atravesó. Era difícil concentrarse en lo que estaba intentando construir con su padre cuando sus pensamientos eran interrumpidos por la incertidumbre sobre el bienestar de los niños. Con una mezcla de frustración y preocupación, pospuso la conversación crucial para atender a la inminente necesidad de su hermana. Disculpa un momento, dijo,
tratando de no sonar tan agitada como se sentía. Salió al exterior del café, buscando un rincón más reservado. Mientras se colocaba por completo en el contexto de la llamada, el aire fresco le golpeó el rostro, como si también el mundo intentara empujarla hacia adelante. Laura respondió rápidamente, su voz repleta de tensión. Javier nos ha proporcionado nuevas actividades, pero dice que los niños están teniendo problemas de adaptación. Cree que necesitan apoyo adicional, pero no sabe cómo abordarlo. No puedo estar en dos lugares a la vez. ¿Puedes hablar con él? El resultado de esa llamada la sumió en una confusión desplegada. Por un lado, estaba el delicado progreso que había comenzado a forjar con su padre, pero por el otro, los cuatrillizos requerían atención urgente. Camila sabía que ignorar alguna de las dos posibilidades podría llevar a un colapso, tanto emocional como práctico. Ella tomó una decisión. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido en su viaje de autodescubrimiento. Había estado trabajando en la construcción de una relación con su padre, pero también debía ser un soporte para los niños. Era hora de ser esa persona que equilibraba múltiples roles sin dejar que uno sacrificara al otro. Lo haré, Laura. Hablaré con Javier y averiguaré cómo podemos ayudar. Pero también necesito que tú te asegures de que tu enfoque esté alineado en lo que realmente necesitan los cuatrillizos, no solo lo que parece necesario en el papel, respondió, con una firmeza que incluso sorprendió a su propia mente. Regresó a la mesa, sintiendo que su padre estaba más ansioso que antes. Las palabras quedaron en el aire, sin resolver la conversación que había empezado. Pero cada paso en su desarrollo personal la llevaba a una intrincada red de compromisos. Ahora eran dos líneas de su vida que estaba tejiendo al mismo tiempo. Lamento la interrupción, dijo Camila, encontrando en sus palabras una mezcla de debilidad y perseverancia. Pero hay algo que necesito abordar relacionado con los cuatrillizos. Es importante. Su padre, en lugar de mostrar desdén, pareció captar la complejidad de la situación. Las arrugas en su frente se suavizaron un poco. Entiendo que son tu prioridad. ¿Qué necesitas de mí en esto? Fue un momento crucial. Su padre estaba dando un paso hacia ella, reconociendo su papel como cuidadora y al mismo tiempo solicitándole colaboración. Camila sintió que, aunque se interrumpía su avance, también se abría una puerta. La pregunta resonó como un eco de las posibilidades que podían surgir de esas interacciones, una oportunidad para que ambos, padre e hija, co-crearan algo significativo. Camila respiró hondo. Necesito que estés presente, que no solo seas un espectador. Involúcrate. No puedes ayudarme si no estás aquí, en este momento, hablando conmigo. Mientras las palabras se unían con la urgencia del dilema por el que estaban atravesando, sintió que su voz reflejaba su creciente determinación y claridad. La idea de que sus roles pudieran entrelazarse se convirtió en una posibilidad fresca, aunque la incertidumbre sobre el futuro permanecía, como una sombra al acecho, y justo cuando pensaban en un plan, su teléfono vibró nuevamente. 9 mensajes nuevos del grupo familiar aparecieron en su pantalla. ¿Qué nueva tormenta había estallado ahora? Con el corazón acelerado, esa inquietante pregunta resonó en su mente: ¿podría manejar la emergencia familiar y seguir construyendo la relación con su padre al mismo tiempo? Camila miró la pantalla del teléfono como si pudiera entender el peso de cada mensaje recibido. El grupo familiar estaba a punto de estallar en una crisis que la arrastraba aún más hacia la incertidumbre. Anticipando lo peor, su cuerpo se sintió un tanto pesado, como si cargara con la responsabilidad de cada palabra del chat. Necesitamos sentarnos y hablar sobre esto, le dijo a su padre, dejando a un lado su deseo de retomar la conversación sobre ellos. Era evidente que la situación llegaba a un punto crítico y solo podía hacer frente a una cosa a la vez. Mientras se la sintió con seriedad, ella retrospectivamente evaluó su propio progreso. Desde que había comenzado a trabajar en su relación con él, había aprendido a expresar sus necesidades, algo que antes le resultaba imposible. Había esperado reacciones defensivas, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, él parecía dispuesto a escuchar, se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que había aprendido a controlar, y comenzó a escribir. Javier, ¿qué está pasando realmente con los niños?
Sus dedos volaban sobre la pantalla, cada palabra era una manifestación de su creciente dominio del momento. Sí, estaba preguntando. Sí, estaba demandando claridad. Los cuatrillizos están muy inquietos, respondió Javier, como si supiera que Camila necesitaba una respuesta directa. Ellos extrañan la rutina que tenían. Tal vez deberíamos volver a algunos de los ejercicios que les agradaban, pero no sé si eso sea suficiente. El mensaje la golpeó. La idea de que los niños pudieran estar desajustados por los cambios organizativos la apremió a repensar cómo se podría mejorar la situación. Había que actuar sin dejar de lado su propia realidad. Enfrentarse a esta manera de pensar, de conexión mediante la crianza, era una parte fundamental de su filosofía profesional. Podemos implementar tiempos de juego más estructurados. También podríamos involucrarlos más en la preparación de actividades. Quiero reunirme contigo y discutir estrategias, repitió con una determinación que la sorprendió a sí misma. Era un ecosistema complejo que moldeaba la vida de 6 personas, y ella estaba dispuesta a ser el hilo conductor. La mirada de su padre pasó por tantas emociones que casi podía ver fácilmente los matices en su expresión. ¿Y tú, Camila? ¿Vas a estar bien? Con esto, no solo ponía en la balanza su pregunta sobre la situación de los niños, también reconocía que, a pesar de todas las distracciones, había un espacio que él quería crear para ella. Siempre estoy bien, respondió ella antes de parpadear y darse cuenta de que esa afirmación necesitaba ser revisada profundamente. Sabía que, si no prestaba atención a sus propios límites, aquel siempre se convertiría en una ruptura devastadora. Tomó aire mientras decidía integrar un nuevo enfoque para el cuidado de su salud emocional. Podía ser efectiva en múltiples frentes, pero debía construir esos mecanismos de defensa para evitar el burnout emocional. Quizá deberíamos establecer límites claros, tanto para mí como para los niños, planteó. Esto no es solo una cuestión de soporte emocional, sino de autovaloración. Las arrugas de su padre parecieron profundizarse mientras sus ojos se ampliaban, dándole un nuevo contexto a la conversación. Por primera vez, parecían estar hablando desde la misma altura. Un nuevo tipo de conexión empezaba a gestarse, marcado por las decisiones que cada uno comenzaba a hacer. Iban hacia un reconocimiento mutuo, pero lo disfrutaba con una mezcla de aprensión, y de repente, su teléfono vibró nuevamente. Un recordar del grupo familiar que advertía un nuevo nivel de inquietud. Esta vez, el mensaje que aguardaba podía ser el golpe final: los niños están llorando. No sabemos qué hacer. Mientras el pánico comenzaba a elevarse en su pecho, una pregunta surgió en su mente: ¿podría soportar la carga de salvaguardar el bienestar de todos, incluyendo el suyo propio? En ese instante, la respuesta no era solo crucial, era esencial para cada acción que tomaría en el futuro inmediato. Las palabras resonaron en su mente, un eco de la urgencia en el mensaje. Camila sintió que la presión sobre sus hombros se intensificaba. Se había comprometido a ser la estabilizadora en medio de este caos. La pregunta inicial que había formulado ahora se transformaba en una creciente inquietud que amenazaba con abarcar todo su ser. Aún con el teléfono en la mano, comenzó a elaborar un plan. No solo se trataba de calmar a los niños, sino de establecer un marco que les diera la seguridad y la estructura que tanto necesitaban. Esa era la clave: ampliar su enfoque de lo que era simplemente una crisis a una oportunidad de aprendizaje para todos, incluidos ella y su familia. Conforme su mente se activaba, se acordó de un pequeño taller que había asistido en su formación profesional, donde un experto en trabajo con niños hablaba sobre la importancia de las rutinas. Decidió que era hora de aplicar de forma práctica ese conocimiento. Tomó una hoja de papel y, con un bolígrafo de color vibrante, comenzó a esbozar tiempos específicos de actividades que podrían implementar. Juegos educativos, momentos de relajación, rincón del arte. El simple acto de escribir la llenó de energía. Necesitamos urgencia, pero también calma, murmuró para sí misma, buscando un equilibrio entre lo emocional y lo práctico. Al mirar arriba, se dio cuenta de que su padre la observaba en silencio. Era evidente que él también experimentaba un conflicto interno, una tensión que se veía reflejada en su expresión, pero no parecían dispuestos a dejar que eso interfiriera en el proceso. Camila levantó la mirada y le explicó:
no podemos permitir que el caos los consuma. Necesitamos ser un ejemplo de la seguridad que queremos que sientan. Claro, tiene sentido, él respondió con un leve asentimiento, reconociendo la necesidad de tomar acción en vez de simplemente preocuparnos. Con un renovado propósito, comenzaron a discutir los detalles. Hicieron una lista de lo que requerían: juguetes, materiales para manualidades, un lugar en el jardín para juegos al aire libre. Poco a poco, la energía se transformó. Camila dejó de temer que se hundiera en un mar de responsabilidades y empezaron a construir un plan con cada palabra que intercambiaban. La conversación, antes marcada por la ansiedad, se convertía en algo constructivo. Para Camila, eso representaba un cambio fundamental, una posición de liderazgo que había anhelado. Se sentía empoderada no solo por el conocimiento que había adquirido a través de los años, sino también por el valor que su padre le otorgaba al escucharla. Él, quien alguna vez había sido una figura inalcanzable, ahora parecía ser un aliado en sus esfuerzos. Mientras terminaban de hilvanar el esquema, su teléfono vibró una vez más. La inminente notificación casi la paralizó. Era un mensaje de Javier: los niños están inquietos y no paran de preguntar por ti. La sensación de responsabilidad se intensificó. Tenía que ir a ellos y aplicar todo lo que habían discutido. Pero también sabía que, dentro de ella, había una verdad que necesitaba abordar antes de dar ese paso. Voy a hacer esto, se dijo interiormente, reconociendo la mezcla de miedo y decisión que la acompañaba. No solo iba a ser una niñera, iba a ser una guía. Incluso en medio de su propia incertidumbre, al levantarse de la mesa, se sintió finalmente como un ser humano capaz de dar más que solo respuestas. Se dio cuenta de que había asumido una responsabilidad más allá de los niños. Su propio bienestar emocional era un elemento esencial para llevar a cabo el cambio que se necesitaba. El tiempo que pasaría ahora con ellos sería crucial, y mientras bajaba las escaleras, una duda persistentemente comenzaba a acurrucarse en su mente: ¿podría realmente transformarse en la figura que sus hermanos necesitaban, mientras aún lidiaba con su propia incertidumbre? La pregunta flotaba en el aire como un oscuro vórtice al que se sentía atraída. La puerta del jardín se abriría a un nuevo capítulo donde tendría que llevar esa dualidad en su interior. Con cada paso, el desafío de equilibrar su propio crecimiento personal con la necesidad de otros se volvía más evidente. Y justo antes de entrar, sintió que el hilo conductor entre lo que esperaba y lo que podría ser se estiraba peligrosamente. Fue entonces, en medio de la brisa fresca que entraba por la puerta, que supo: el verdadero cambio no estaba solo en la estrategia, sino en descubrir su voz, en cómo cada interacción podría convertirse en una lección tanto para ellos como para ella. La idea de enfrentarse a los cuatrillizos se convirtió en un proceso de revelación personal y profesional. Mientras se disponía a tocar el timbre, una inquietud nueva comenzó a formarse. Tendría que estar dispuesta a enfrentar no solo la ansiedad de los niños, sino también las complejidades que sus propias decisiones personales desatarían en el camino. Sin embargo, esa inseguridad la motivó más a entrar. ¿Qué descubrimientos la esperarían al otro lado? La puerta se abrió y los cuatrillizos aparecieron, sus ojos grandes y curiosos buscando a la persona que prometía verles como algo más que una carga. Camila sintió un nudo en el estómago. Un instante de duda la asaltó, pero esta vez, en lugar de dejarse llevar por el miedo, respiró hondo. Sabía que sus emociones debían alinearse con la imagen de seguridad que quería proyectar. «Hola, chicos», les dijo con una sonrisa que intentaba ser contagiosa. A su alrededor, el bullicio infantil se interrumpió momentáneamente. Podía ver en sus rostros una mezcla entre alegría y desconfianza. Aún había trabajo por hacer, y su primer paso sería establecer conexiones. Con un tono decidido, pidió a los cuatrillizos que se sentaran en el jardín bajo la sombra de un gran árbol. Creó una pequeña zona de confort con mantas suaves y cojines de colores, donde se sentaron ansiosos. En el fondo, sabía que esta era su oportunidad para no solo guiarlos en actividades, sino para abrir un canal de comunicación, una conexión que sería esencial en su proceso de transformación. «Hoy vamos a jugar, pero también a aprender algo nuevo», empezó a explicar, mientras se percataba de que sus palabras captaban más atención de la que había esperado. Al mencionar aprender, vio un destello de interés. Comenzó con un juego de adivinanzas,
pero cada respuesta correcta venía acompañada de una pequeña lección acerca de la importancia del trabajo en equipo y la creatividad. Cada acierto se celebraba, y cada error se convertía en una oportunidad para discutir cómo mejorar. Mientras jugaban, Camila sintió que su confianza empezaba a crecer. Hablaba con un fluir que hacía tiempo no experimentaba. A medida que cada cuatrillizo se atrevía a participar, notó que era ella quien se sentía más viva, más libre, más centrada. Este proceso mutuo de descubrimiento les ayudaba no solo a conectar, sino también a formarse como una unidad cohesiva. Sin embargo, la sombra de su propia inseguridad seguía acechando. Cada risa, cada mirada de curiosidad le instaba a cuestionar si realmente estaba en el camino correcto. ¿Podrán ver en mí a la figura de apoyo que necesitan? La duda regresaba como un eco persistente, atacando su nueva determinación. Decidida a no dejarse arrastrar por esos pensamientos, dirigió una actividad que había planificado minuciosamente, un rincón de arte. Proporcionó papel, colores y materiales para manualidades, y los animó a crear lo que desearan. Lejos de ser solo un momento lúdico, los estaba instando a comunicarse a través de su creatividad. Mientras pintaban, comenzó a surgir la magia del arte. Los cuatrillizos compartían historias, se reían y se ayudaban mutuamente. Al cruzar miradas con cada uno de ellos, una revelación le golpeó. El acto de compartir experiencias vivas y emociones no solo enriquecía su relación con ellos, sino que hacía eco dentro de ella, recordándole que su propio proceso de crecimiento y comprensión estaba atado a su capacidad de conectar con otros. Su rol no era solo un papel. Cada interacción era un paso hacia la autocomprensión. Fue entonces que un imprevisto golpeó su fortaleza emocional. Uno de los niños, al ver cómo su hermano había creado un hermoso dibujo, expresó su propio desánimo. Nunca hago nada tan bien como él. Las palabras calaron hondo en Camila. Este comentario resonaba con ecos de sus propias inseguridades, esas que había tratado de borrar. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Los cuatrillizos también lidiaban con sus propias comparaciones y expectativas. Camila se detuvo un momento, reflexionando sobre cómo podía abordar esta situación delicada. A veces compararnos con los demás puede hacer que olvidemos lo especial que somos cada uno, comenzó, tratando de conectar su experiencia personal con el sentimiento del niño. Cada dibujo, cada idea que creamos, es único. No se trata de ser el mejor, sino de disfrutar el proceso. Mientras hablaba, apareció una realidad difícil, pero necesaria. Su papel como guía no solo era promover el aprendizaje en los niños, sino también ayudarlos a confrontar y manejar sus emociones. Con cada palabra, descubría cada vez más fragmentos de su propia voz interna, fortaleciendo su sentido de identidad. A medida que avanzaba la tarde, la tensión palpable se transformó en risas genuinas. En cada desafío superado, Camila sintió que los cuatrillizos no eran los únicos que se transformaban, ella también se estaba moldeando. La experiencia era paralela, sus aprendizajes sobre la conexión y cómo enfrentar la vulnerabilidad resonaban profundamente en su ser. Sin embargo, al finalizar la tarde, una nueva inquietud comenzó a alimentarse en su mente. Si verdaderamente había comenzado a encontrar su voz, ¿sería capaz de sostenerla a medida que las dificultades se incrementaran? El desafío de ser una fuente de apoyo continua planteaba dudas inquietantes. En busca de afirmaciones personales, se sintió en la necesidad de dar un paso al frente. Estaba lista para escuchar esos miedos en voz alta, no solo para afrontar lo que venía, sino para descubrir las dimensiones ocultas de sí misma que pudo haber dejado de lado. Mientras los niños comenzaban a despedirse con sonrisas, ya sabía que la jornada apenas había comenzado. El verdadero trabajo apenas comienza, se dijo mientras miraba a cada uno de los cuatrillizos, preparándose para lo que el mañana traería y las complejidades que tendría que enfrentar. Su corazón latía con fuerza, porque el momento de la verdad había llegado. El camino hacia su autodescubrimiento no solo requería valentía, sino un compromiso real con su crecimiento personal. Las semanas pasaron y Camila se sumergió de lleno en su nuevo rol. Cada día traía consigo el desafío de navegar entre las necesidades emocionales de los cuatrillizos y sus propias inseguridades. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se intensificaba, nutriendo tanto a los niños como a ella misma. Sin embargo, a medida que se fortalecía la relación,
La presión de ser una guía aún más efectiva comenzaba a pesarle en los hombros. Un día, después de una intensa sesión de arte en la que los cuatrillizos eligieron crear un mural colaborativo, Camila decidió que era el momento de presentar un ejercicio más profundo, una reflexión sobre sus sueños y aspiraciones. Les pidió que dibujaran algo que representara lo que deseaban ser cuando crecieran. Mientras los niños se concentraban en sus creaciones llenas de colores, Camila se sentó en un rincón y dejó que sus pensamientos fluyeran. En lugar de solo enfocarse en guiarlos, se preguntó cuál era su sueño real. ¿Por qué había decidido ayudar a estos niños? Sus propios deseos a menudo se quedaban relegados a un segundo plano, y en ese momento, el peso de esta verdad la abrumó. Voy a hacer todo lo posible por hacer que esto funcione, se decía a sí misma, aunque una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Era suficiente lo que estaba haciendo? Sus miedos se materializaban en la idea de que, tal vez, no era la mejor persona para el trabajo, ni siquiera para acompañar a los cuatrillizos en su viaje, cuando uno de los niños, enamorado de su creación, levantó su dibujo y dijo, «Yo quiero ser un astronauta», sintió una punzada en el corazón. Al mirar su sonrisa llena de esperanza, Camila se dio cuenta de que su papel también implicaba alimentar esos sueños, pero sus propios temores se interponían. En ese instante, Kimi, la más inquieta de los cuatrillizos, se le acercó con su dibujo en las manos. «¿Qué sueñas tú, Camila?», preguntó, con una sinceridad que la sorprendió. Las palabras se quemaron en su garganta. Era un momento de vulnerabilidad, una oportunidad perfecta para compartir. Pero, a la vez, era un reflejo de sus miedos más profundos. «Yo, todavía estoy en mi camino», logró responder, pero la verdad era que anhelaba ser esa persona que ayudaba a los demás a brillar mientras ella también encontraba su propia luz. La tensión silenciosa que surgió la llevó a reflexionar aún más profundamente. Debía encontrar una manera de ser auténtica, no solo para los cuatrillizos, sino también para ella misma. La idea de que su vulnerabilidad pudiera establecer una conexión genuina con ellos la llenó de una nueva determinación. Tal vez compartir sus propias inseguridades no las disminuiría, sino que fortalecería la confianza mutua. Mientras los cuatrillizos terminaban sus dibujos, Camila ideó un plan: capturar sus aspiraciones y las suyas en una reunión donde cada uno pudiera abrirse en un entorno seguro. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que para sostenerse en su nuevo papel, debía ser honesta. Sin embargo, el día de la reunión se acercaba rápidamente, y su inseguridad resurgía como un fantasma inquieto. «¿Y si no logran entender mi perspectiva?», se preguntaba, cada vez más nerviosa ante la idea de compartir lo que había escondido. La lucha interna intensificaba la presión sobre su corazón. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. El desafío de enfrentarse a sus propios miedos se tornaba más importante que asegurar que los cuatrillizos tuvieran éxito. Camila sabía que no solo debía guiarlos, sino que su propio viaje de autodescubrimiento dependía de esta conexión. Este sería un punto crítico en su desarrollo, algo que no solo cambiaría a los cuatrillizos, sino que también definiría quién era ella. El día llegó y se sintió despedazada entre la oportunidad y la ansiedad. Mientras se preparaba para la reunión, una pregunta persistente resonaba en su mente: ¿seré capaz de abrirme lo suficiente para conducirme a un lugar de auténtico crecimiento? Con cada paso que daba hacia adelante, la incertidumbre pulsaba con fuerza. ¿Estaba lista para este salto? Su corazón latía fuerte, anticipando no solo la respuesta de los cuatrillizos, sino la revelación más importante que podría hacer sobre sí misma. Camila se sentó en el rincón acogedor del jardín, rodeada de los cuatrillizos, sintiendo la expectación en el aire. Había llegado el día de compartir sus sueños y abrir su corazón, no solo como niñera, sino como una mujer que también buscaba encontrar su camino. La tensión latía en su interior, colisionando con la emoción de este momento. «Hoy vamos a hablar sobre nuestros sueños», dijo con firmeza, mientras notaba las miradas curiosas y ansiosas de los niños. Cada uno de los cuatrillizos empezó a arrugar el papel en las manos, indecisos. Aquella simple actividad capturó su atención de tal manera que el miedo a ser vulnerables fue reemplazado por la curiosidad. Cuando uno de ellos habló por primera vez, el ambiente se iluminó, repentinamente cargado de risas, sueños e ilusiones. Uno por uno, comenzaron a compartir sus aspiraciones: ser doctores, científicos, artistas.
Las palabras fluyeron y el espacio se llenó de sus visiones del futuro. El calor de esas confesiones creó un clima seguro que empoderó a Camila. A medida que cada niño se atrevía a dar un paso adelante, la inseguridad que durante tanto tiempo había nublado su corazón se disipó poco a poco. Cuando llegó su turno, la voz de Camila resonó con una claridad inesperada. Yo también tengo un sueño. Quiero ayudar a niños como ustedes a encontrar su voz y ser felices, igual que ustedes me están ayudando a encontrar la mía. Esa revelación provocó una transformación palpable. Los cuatrillizos, al escuchar su sincera declaración, comprendieron que su niñera era más que una figura de autoridad. La conexión emocional que habían construido se reafirmó, entretejiendo sus experiencias. Aquella vulnerabilidad de Camila no solo los unió, sino que sembró en ellos la noción de que el verdadero valor reside en ser auténticos. Los días siguientes se convirtieron en un viaje de reinvención y crecimiento sostenido. Camila se dedicó a implementar actividades en las que los cuatrillizos pudieran explorar sus talentos, pero al mismo tiempo, ella comenzó a abordar sus propias inseguridades. Dejó de lado el miedo al fracaso y abrazó el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en una mentora que no solo guiaba, sino que también compartía sus propias batallas. Su crecimiento no pasó desapercibido para el padre de los niños. Dándose cuenta del cambio en el ambiente familiar, comenzó a mostrar un interés genuino en lo que sucedía en el hogar. Una tarde, decidió unirse a una de las actividades que Camila había diseñado, una tarde de arte en conjunto. Su presencia, en lugar de ser una intrusión, se convirtió en un signo de esperanza. Al ver la conexión auténtica entre su padre y los cuatrillizos, Camila sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Una tarde, después de una de esas actividades, el empresario se acercó a Camila. He notado que los niños están más felices. ¿Podrías ayudarme a comprender cómo puedo ser parte de esto? La pregunta, que anteriormente habría parecido inalcanzable, ahora se sentía completamente natural. Camila asintió con satisfacción. Esa era la oportunidad que había deseado, co-crear un espacio donde el amor y la conexión reemplazaran las expectativas rígidas del pasado. Al final de ese ciclo de actividades, Camila no solo vio un cambio en los cuatrillizos, sino también en sí misma. Se había erigido como una mujer fuerte, capaz de desafiar las normas y crear un entorno donde la felicidad florecía. Fue entonces cuando el reconocimiento llegó, el empresario empezó a consultar su opinión sobre la crianza, lo que hizo que su voz fuera escuchada y respetada. Cada pequeña victoria se acumulaba, construyendo una trama de éxito no solo para los niños, sino también para ella. Finalmente, he encontrado mi lugar, reflexionó mientras contemplaba el jardín lleno de colores y risas. La transformación había sido profunda, un ciclo de crecimiento que había comenzado en su interior y que ahora resonaba en la vida de los cuatrillizos. Reconocía su papel como facilitadora del bienestar emocional y, al mismo tiempo, como una mujer que había conquistado sus propios demonios, Camila miró hacia el futuro con renovada confianza. Había abrazado sus vulnerabilidades, desde las cuales había cultivado una fortaleza imparcial. Había alcanzado no solo un propósito profesional, sino también la satisfacción personal que unía todas las piezas de su vida. En ese instante, estaba lista para cualquier reto que el mañana pudiera traer. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación increíble con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace inspirador. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta experiencia conmovedora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.